Continuamos estudiando los conceptos de base de datos. En esta lección estudiaremos bases de datos relacionales, campos, registros y tablas, llaves e índices, tipos de relaciones y reglas de integridad referencial. Una base de datos relacional se puede definir como un conjunto de datos almacenados en tablas bidimensionales relacionadas mediante uno o más campos en común. En este ejemplo tenemos una tabla de empleados y una tabla de horas laboradas que están relacionadas a través del campo ID. Edgar Frank Codd fue el creador del modelo relacional. Veamos el concepto de campo. Un campo es un ítem elemental de información o también se puede definir como un espacio de almacenamiento para un dato elemental de información. En este ejemplo vemos el campo .id, campo nombre y campo ID. Registro. Un registro es un conjunto de campos formando una fila. Tabla. Una tabla es un conjunto de registros que almacena información acerca de un objeto, individuo o cosa. También se puede representar como el conjunto de filas y columnas. Veamos ahora el concepto de llave principal. Una llave principal no es más que una o más columnas que permiten identificar plenamente un registro dentro de una tabla. Existen una serie de características para las llaves principales. Por ejemplo, una llave principal identifica plenamente a un registro en una tabla, como lo dije en la definición inicial. En una tabla solo puede haber una llave principal a la vez y las llaves principales nunca se repiten. A veces hay campos que por sí solos no satisfacen las condiciones para llave principal. Y en este caso lo que hacemos es que combinamos más de un campo para formar esta llave principal. La llave extranjera identifica una columna o un grupo de columnas de una tabla que se refiere a una columna o grupo de columnas de otra tabla. Las columnas de la tabla referenciada forman la llave principal. Este concepto es mejor verlo a través de un ejemplo. En este ejemplo tenemos nuevamente la tabla de empleados, donde podemos apreciar que un empleado tiene un campo llamado ID. En este caso sería la llave principal, observamos que no se repite. Y del otro lado tenemos la tabla de las horas laboradas por cada empleado y podemos observar que el campo ID en esta tabla sí se repite para el caso de María. Observemos que tiene dos registros. En este caso, ID en la segunda tabla forma lo que conocemos como llave extranjera. Ahí tenemos entonces la llave principal. Aquí tenemos el conjunto de llaves extranjeras o la columna que corresponde a las llaves extranjeras. Y en este caso estamos representando los registros correspondientes al empleado María. Índice. Los índices son un mecanismo que se utiliza para realizar varias cosas. Por ejemplo, se puede utilizar para hacer búsquedas, se puede utilizar para restringir una columna que no se repita o bien que sí tenga duplicados. Y también se puede utilizar para organizar datos, ordenarlos. Los índices pueden ser índices únicos. En este caso no se permiten duplicados para la columna o columnas que conformen este índice. En el caso de los índices con duplicado, el valor de esta columna o de esta combinación de columnas sí puede repetirse. Tipos de relaciones. Bien, las relaciones no son más que la forma como se liga o se asocia una tabla con otra. Por ejemplo, en este caso tenemos la relación denominada de 1 a 1. En esta relación, solo un registro de la primera tabla se relaciona con solo un registro de la segunda tabla. En este ejemplo, en la tabla deportistas, cada deportista tiene asignado un solo departamento, un único departamento. Nos referimos con departamento a lo que en nuestro país se llama apartamento, el sitio donde se aloja la persona, en este caso el deportista. Entonces, el deportista Juan, observamos que está identificado con el ID 1
y observamos que IDPort en esta tabla tiene asignado una vez este ID. Así observamos que el 2 tiene asignado también un único departamento, ahí lo podemos apreciar en la relación. A esto se le conoce como relación de 1 a 1. Por otro lado tenemos la relación de 1 a muchos. Entonces en este caso cada registro de la tabla alumnos se relaciona con más de un registro en la tabla pagos. O sea que un alumno puede tener varios pagos en esta tabla. Lo podemos ver en esta relación. Observamos que Pedro tiene 3 registros en la tabla de pagos, mientras que Juan tiene un registro. Y por otro lado, María tiene 2 registros en la tabla de pagos. Por último, tenemos una relación denominada muchos a muchos, y en este caso, la tabla alumnos la estamos relacionando con la tabla cursos. Un alumno puede tomar más de un curso, podría tomar, por ejemplo, el alumno Pedro, el curso de C++ y el curso de Java. Por el otro lado, observamos que José ha tomado el curso de Java, Alberto ha tomado también el curso de Java. Si lo miramos desde alumnos hacia cursos, vemos que un alumno puede tomar más de un curso a la vez, muchos. Y si lo miramos desde el lado de cursos hacia alumnos, podemos apreciar que un curso por ejemplo el de Java, puede ser tomado por varios estudiantes a la vez. La clave entonces está analizarlo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En este caso estamos apreciando que de izquierda a derecha se relaciona de 1 a muchos, pero también de derecha a izquierda de 1 a muchos, como se puede apreciar. Continuamos con las reglas de integridad referencial. Primero tenemos la regla de inserción. Esta regla nos dice que no es posible insertar registros en una tabla hija sin que exista un registro en la tabla padre. Aquí la tabla padre sería esta primera tabla que tenemos por este lado. Sería la tabla de alumnos. Y en esta tabla tenemos que la tabla hija sería la tabla de pagos. Entonces, observamos lo siguiente, que al momento de insertar registros en la tabla de pagos, debe existir de antemano el registro en la tabla padre. De lo contrario, esto no sería posible. Esto es lo que nos indica la regla de inserción. Por ejemplo, no es posible insertar el registro con ID de alumno 4 debido a que no tenemos ese registro creado aún en la tabla padre. La regla de borrado nos dice que no es posible borrar un registro padre sin que se haya borrado los registros hijos de antemano. En este caso quiere decir que si yo en algún momento quiero eliminar el registro correspondiente a María, primero debería eliminar los registros de la tabla hija y luego sí proceder a borrar el registro de la tabla padre. La regla de actualización tiene algo especial. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar el registro correspondiente a María, a cambiar, digamos, el ID, el 3, cambiarlo por 4. Observe que en la tabla relacionada tenemos, o en la tabla hija tenemos también ya 2 registros con ese ID 3. En este caso, lo que hacen los motores de base de datos es lo siguiente. Se borrarían primero los registros de la tabla hija y luego se borraría el registro de la tabla padre. Y claro, lo aseguran temporalmente. Luego se vuelve a insertar el registro en la tabla padre ya con el ID 4 y luego se vuelven a insertar nuevamente los registros hijos con el respectivo ID 4. Esto normalmente se hace en algunos motores de base de datos, como por ejemplo el SQL Server tiene una opción donde le decimos que haga una actualización en cascada y él se encarga de realizar esta operación. Y de esta manera llegamos al final de esta lección.